La oficina de parte. Muy buenos días, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, lunes 26 de julio, tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria, la misma que será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales de todo el Perú. Con más de 28 años de experiencia elaborando en el Congreso de la República, tenemos la presencia hoy del doctor Jorge Rioja Vallejos. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Vanessa. Buenos días, jóvenes. En principio, expresar mi saludo a través de este canal o este medio, en nombre de la Oficina de Participación Ciudadana y del Congreso de la República. Para mí resulta muy grato el tener que compartir con ustedes esta mañana un intercambio de ideas, en tanto ustedes así lo permitan con sus preguntas. Sin embargo, de mi parte, hacerles llegar información que corresponde, en principio, estrictamente vinculado a lo que es la Constitución, el Estado de Derecho, la democracia y cómo funciona una de las instituciones tutelares del Estado, como es el Congreso de la República. En primer lugar, jóvenes, felicitarlos por estar en este desafío académico, que desde ya, en la medida en que ustedes culminen y lo hagan de buena forma, serán parte de la solución a los problemas diversos del país. En segundo lugar, debemos empezar por decirles que en todo estado, para que en realidad podamos tener un escenario de convivencia y con ello, por supuesto, las relaciones sociales se hagan, digamos, digeribles y nos permitan a cada uno de nosotros conseguir el objetivo personal, profesional, familiar y social que nos proponemos, va a depender naturalmente de cada uno de nosotros qué es lo que queremos. Y creo que eso empieza por empezar por saber quiénes somos. Es decir, si ustedes saben quiénes son cada uno de ustedes y saben qué quieren, por lo menos creo que es un gran paso para tener que marcarse un rumbo y una ruta a seguir para conseguir el objetivo que quieran. En el estado que vivimos, que es nuestro país, en 48 horas cumplirá 200 años de la proclama de la independencia. Y habría que de alguna forma hacer una breve revisión cronológica de la historia respecto a cuánto han hecho los quienes nos preceden, porque tengamos un país realmente competitivo en la llamada hoy globalización. Entre otras situaciones que encontramos, debemos advertir que es verdad que tenemos o vamos a celebrar 200 años de proclamada independencia, pero también es verdad que consideramos que quizá se ha hecho muy poco por lo que es tener un Perú inclusivo y con un desarrollo integral para todos los peruanos. Son los desafíos que corresponde a generaciones como la de ustedes a tener que conseguirlos en los próximos 20 o 50 años. Sumado a ello, jóvenes, debo comentarles de que quizá otro desafío mayúsculo que les asiste a ustedes es el tener que garantizar y preservar la soberanía territorial del Estado. Esto es, en concordancia con lo que establece el artículo 71 de la Constitución, debemos ser vigilantes de que los gobiernos que asuman la conducción de la administración pública en nuestro país igualmente sea celosa guardián de no seguir disminuyendo nuestro territorio. Y me refiero puntualmente a lo siguiente. En casi 200 años de vida independiente de nuestro país como Estado,
se han perdido más de 730.000 kilómetros de territorio. Y creo que el desafío que nos asiste es no permitir que un centímetro más se disminuya de nuestro territorio. Sumado a ello, comentarles de que efectivamente, por convención del derecho constitucional en el mundo, se ha admitido tener, por ejemplo, como límites, entre otros, líneas imaginarias bajo el escenario de las coordenadas denominadas UTM respecto a cuáles son los hitos de linderos que corresponden a la soberanía territorial de un Estado. Pero dentro de ese Estado, para que exista efectivamente una convivencia orientada a tener que tener una identidad propia, como en nuestro caso, peruanos, conlleva, por supuesto, a que tiene que haber una convención de voluntades de las más de 70 etnias que convivimos en el Perú al respecto de tener una norma legal que sea el ente rector o la norma rectora del desarrollo normativo del Estado. Nos estamos refiriendo a la Constitución. Y como tal, la Constitución para todos los estados termina siendo la partida de nacimiento del Estado. Así como cada uno de nosotros tiene partida de nacimiento para dar cuenta que existimos, porque luego recién viene el DNI, aunque ahora en estos últimos tiempos están la partida de nacimiento y el DNI también en paralelo, pero digamos que ese es el punto de partida del reconocimiento de un Estado. Hay muchos segmentos de población en el mundo que aún no tienen esa condición, ese reconocimiento. No obstante que existen. Para algunos estados sí lo son y para otros aún no lo son. Nos referimos puntualmente a que en varios grupos humanos en el mundo aspiran a independizarse de los estados en los cuales están inmersos y pretenden, por supuesto, proclamar su independencia. Sin embargo, siguen en esa lucha y continúan, no sabemos por cuánto tiempo más. ¿Qué pretendemos con esto, jóvenes? De que ustedes empiecen por internalizar que así como es Piura, así como es Tumbes, así como es Tacna, como es Madre de Dios, como es Loreto, que son el conjunto de departamentos que viven dentro de nuestro territorio y que a la vez en cada segmento de población se tiene una representación no solamente idiosincrática, sino que conservamos un acervo cultural que en estos últimos tiempos muchos pretenden ignorarlo. Sin embargo, consideramos que es el soporte axiológico para que podamos reconstituir o reconstruir la sociedad peruana. En estos tiempos, jóvenes, asistimos a un escenario de descomposición social generalizada, que tenemos una reserva que es la sociedad misma para tener que replantear su desarrollo, si lo tenemos. Que debemos empezar cuanto antes, también es verdad. Pero en sí, la Constitución como norma superior del Estado es la norma que rige el desarrollo normativo que va a ser aplicado a nuestra propia sociedad. Y es ahí donde empieza el punto, si se quiere, de precisar conceptos. En el devenir de la historia, la sociedad ha tratado de organizarse en relación a tener que darle la conducción de los destinos de cada país a un grupo de nacionales también para que puedan dirigir la gestión pública. Y es ahí donde tenemos, por ejemplo, formas de gobierno, se llaman, o le denominan así. Y tenemos las autocracias o dictaduras. Tenemos las monarquías. Y se encuentra con un escenario singular que es invención del propio ser humano. Lo que conocemos hoy como democracia, que proviene del demos, poder y kratos, demos y kratos, ¿no? El poder del pueblo. Y que por supuesto en nuestro país lo tenemos los últimos 40 años. Y aún no aprendemos a convivir en democracia. ¿Y por qué se considera que esta es una de las mejores formas de gobierno para un Estado? Porque es el escenario en el que prevalece la garantía del respeto a las libertades y los derechos de cada uno de nosotros. Es así que hay un detalle también que debemos saber. ¿Para qué nos sirve la democracia? La democracia, como forma de gobierno, permite que, por supuesto, en procesos organizados, como es el que se ha terminado la semana pasada,
con la proclamación del presidente de la República, que asumirá en 48 horas el mando por 5 años, tenemos un escenario singular y que nos induce inclusive a confusión. Y me refiero a confusión respecto de que se nos dice, por ejemplo, funciones que debe cumplir el Estado. Jóvenes, el Estado es una ficción que la internalizamos nosotros. El Estado no existe como cosa. Como tal, quienes cumplen funciones son los protagonistas, que son los representantes políticos de turno, que asumen el gobierno para alcanzar o para proponer mejoras o mejores formas de convivencia social dentro del Estado. Y es ahí donde debemos hacer el distingo entre estos dos conceptos. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Y no al revés, o como se nos quiere inducir a que admitamos que el Estado es el gobierno. Y si ustedes prestan atención, van a escuchar siempre la versión de nuestros políticos de siempre. Es culpa del Estado. Y ahí empezamos con el escenario siguiente. ¿Qué es el Estado? Desde el punto de vista jurídico, se admite que el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Como tal, ojo, la sociedad jurídica y políticamente organizada. Jurídica, constitución. Y política, a través de los partidos políticos que nos vamos a tener que adecuar cada quien dependiendo su afinidad ideológica inclusive. Entonces, quien tiene la responsabilidad y quien no ha hecho o ha dejado de hacer la tarea que le corresponde como gobierno es a los diferentes actores políticos que hemos tenido en los casi 200 años, más no tarea del Estado. ¿Y por qué? Porque el Estado, lo reitero, es un escenario convencional, subjetivo. Al Estado no lo podemos coger, no le podemos saludar. Sin embargo, por una convención, sabemos que el Estado peruano es desde Tacna hasta Tumbes y desde el Callao hasta Loreto. Y tenemos, en cuanto decimos el Perú, se nos dibuja o se nos viene a la memoria el mapa del Perú. Que debemos empezar por entender entonces que este Estado, para existir, igualmente por otra convención, se ha definido que necesita elementos constitutivos, es decir, que nos ayuden a identificar el Estado. Así como cada uno de nosotros, por ejemplo, para poder ser sujetos de derecho y personas humanas, tenemos manos, vista, oídos, cabeza, ¿no? Partes. El Estado, igualmente, para ser tal, salvo una excepción, necesita de 3 elementos constitutivos: población, territorio y poder. Este poder es el que se da a través de los partidos políticos o la representación política y en democracia. Y cuando no hay democracia se da usualmente a través de la imposición de la fuerza o el poder casi siempre militar. En ese contexto, mis amigos, la responsabilidad de hacer o de no hacer no es del Estado, sino de quienes asumen la administración del Estado a través del ejercicio del poder político. Y este poder político, por supuesto, se expresa desde la voluntad personal de cada uno de nosotros en el contexto de ser ciudadanos, porque hay un detalle adicional. El ejercicio del derecho político está habilitado a partir de que se nos reconoce que somos ciudadanos. Y para que eso suceda, ¿qué significa o qué tiene que ver? Una ley que diga que, por ejemplo, en el Perú se adquiere la ciudadanía a partir de los 18 años. En otros estados es a partir de los 16. Antes en nuestro país era desde los 21. Es decir, todo va evolucionando. Finalmente, comentarles de que la Constitución igualmente considero que está mal redactada. Hay que corregirla. Hay que hacer de repente reformas de carácter semántico para empezar a estandarizar el lenguaje de cómo comunicarnos y cómo convivir. Porque igualmente dice, ¿qué son funciones del Estado? Y creo que no son funciones del Estado. Si el Estado somos nosotros, ¿qué funciones debe cumplir el gobierno dentro del Estado? Esa es otra cosa. Y dentro de esas funciones que los gobiernos de turno deben cumplir respecto a la sociedad son, entre otros, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida, desde la infraestructura hospitalaria, desde la infraestructura académica o educativa y, por supuesto,
la oferta de empleo. ¿Y con ello qué hacemos? Vamos a empoderar a una nueva sociedad del futuro en todos los escenarios. Óigame, pero para la educación, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la educación. Ah, que me parece interesante la propuesta o por lo menos la declaración. ¿Y cómo la mejoramos? Fíjense, jóvenes, en los últimos 40 años de los que vengo estudiando, de manera, digamos, pues, sucesiva, encuentro el siguiente escenario en la universidad peruana, pública y privada, no hay excepción, con algunas diferencias que de la privada de repente hay un pasito más adelante que las públicas. Los planes de estudio se repiten, con algunos matices semánticos para diferenciarse una de otra. ¿Es que acaso pensamos cambiar o tener una sociedad distinta si seguimos repitiendo los mismos esquemas de hace 50 años? Yo considero que no. Y si ustedes le prestan atención a nuestros políticos, dicen, por ejemplo, entre otros, respecto a la corrupción, tenemos que empezar con los niños, con educación, para que haya una sociedad sin corrupción. Y mi pregunta es simple, ¿y cómo vas a hacerlo? Si tienes a los mismos profesores cuya consecuencia de la educación en la que tenemos la sociedad de hoy. Si tienes el mismo esquema académico, los mismos planes curriculares o los mismos parámetros educativos, los de siempre. ¿Cambiaremos la sociedad con los mismos esquemas que se repiten de generación en generación? Yo considero que no. Y mi propuesta es la siguiente. Soy de opinión que el gobierno debería, pensando en construir una sociedad diferente a la nuestra, pero pensando en el Perú con identidad nacional, un concurso público nacional para seleccionar profesores que vayan a enseñar a los niños desde el kinder y hacer un plan piloto. Que si vemos que funciona, y por supuesto el plan piloto no va a ser para un año ni dos, va a ser proyectado por lo menos a 20 o 30 años, ni siquiera 3 generaciones, en la que se estatuyan los nuevos pilares del desarrollo de formación de la nueva sociedad que esperamos. Por supuesto, asistido con el escenario del desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Consecuentemente, de ese concurso deben salir los mejores profesores a quienes se debe aplicar el contexto de las políticas públicas en educación de otros estados. Los profesores son los mejores pagados. ¿Por qué? Porque de ellos depende la sociedad del estado en el futuro. Un punto de partida que reitero, que creo que debíamos empezar en nuestro país para no seguir repitiendo que además de eso hay un problema de sesgos completamente distantes. En el sector público hay un sistema de educación, en el sector privado hay otro. Tenemos respecto a ese tema, en Chile, en el segundo gobierno de la señora Bachelet, la primera huelga que tuvo la señora Bachelet fue de los estudiantes de educación secundaria. ¿Por qué motivo fue esa huelga? Advirtieron los jóvenes que en Chile había dos planes de enseñanza o de estudios. Uno era para gobernar, es decir, para ser dirigente, ser alcalde, congresista o presidente de la República, y otro para ser gobernados, es decir, simplemente para aprender a leer y escribir, como diríamos, y simplemente no ser protagonista de su propio desarrollo, sino colaborador del desarrollo de otros. Esa huelga se dio y han tenido que rectificar esa política de educación que tenía. Pues bien, se dice que en nuestros tiempos, por ejemplo, amigos, nuestra sociedad ya no va a vivir los 40 o 50 años que vivían hace 30 años nuestros antepasados. Se nos proyecta ahora una posibilidad, dada el avance de la medicina también, por supuesto, de que vamos a vivir entre 103 hasta 110 años. Y claro, hay un problema mayúsculo ahí. Me refiero puntualmente al contexto de lo que es el pasivo, hoy llamado jubilación, si quiere, donde en estos días también en nuestro país ha estado en permanente debate respecto a que si los fondos de pensiones se deben mantener en la administración del Estado, aunque no sabemos ni dónde los tienen, pero técnicamente o legalmente el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad para proveer las pensiones a quienes vamos accediendo a ese derecho. Y otros
que cada quien se haga responsable de su propia existencia. El rol principal del gobierno, en nombre de todos, dentro de la institución del Estado, es garantizar la calidad de vida también de los que pasamos a ser jubilados. Es decir, es un conjunto de cosas que los gobiernos tienen que asumir e internalizar para ponerse, lo que se dice en el contexto literal, al servicio de la comunidad y no al revés, es decir, el servirse de la comunidad. Amigas y amigos, la forma de gobierno llamada democracia se expresa en nuestro país a través de los partidos políticos. Y para ello, decíamos, tenemos la Constitución, hay la ley de partidos políticos, la ley orgánica de elecciones generales, la ley orgánica de elecciones regionales y elecciones municipales. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos estamentos se tienen que hacer procesos de elegir a los mejores vecinos o a los mejores candidatos para que nos representen desde las cuotas de poder en el ejercicio de la ejecución del gobierno. ¿Qué tenemos hoy? En nuestro Congreso, que ha sido elegido y que hoy inclusive están en votación seguramente ya en un rato más, para elegir la primera mesa directiva del Congreso 2021-2026, es producto de ese proceso de convivencia en democracia, del ejercicio del derecho político. Cada quien ha postulado en el partido político que ha sido de su agrado o que es del cual es militante o ha sido invitado, y por supuesto va a representar ese segmento ideológico o político de ese grupo como partido. ¿Qué es lo que tenemos hoy? El contexto es que debemos empezar por identificar que la democracia, para empezar, entre otras cosas, no es un dogma, no es una ideología, es una forma de convivencia. Y esta forma de convivencia social tiene valores y tiene principios. Se le reconoce como valores de la democracia el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y también, por supuesto, el derecho a la tolerancia. ¿Y cómo funciona la democracia? La democracia funciona en un escenario singular. La toma de decisiones es un invento, según las crónicas que hemos encontrado, que se tuvo que hacer a los finales de la Segunda Guerra Mundial. Refieren las crónicas de que las fuerzas norteamericanas perdieron contacto con el Pentágono y los generales que estaban en el campo de batalla no sabían cómo tomar decisiones, porque simplemente recibían órdenes, hágase o no hágase tal o cual cosa. Entonces, se le hace responsable a un general del ejército americano de nombre Robert, y se conoce como las reglas de Robert, que dicho sea de paso es el punto principal para tomar decisiones respecto de el quórum en relación a lo que es mayoría y minoría. En la democracia, mis amigos, el que gana es porque tiene mayoría y el que pierde es la minoría. Sin embargo, por convención, creo yo, de intereses personales o de grupo, los que pierden las elecciones nunca he escuchado decir somos la minoría y vamos a trabajar para ser mayoría. Siempre van a escuchar a ustedes que dicen nosotros somos oposición. Y la pregunta concreta sería, ¿no? ¿A qué se oponen? Porque si ustedes se oponen al desarrollo del pueblo, de la población a la que representan, si se oponen al desarrollo del distrito, provincia o país como nuestro, a que no prospere, creo que son excedentes. Ni siquiera deberían internalizar el contexto de oposición, porque considero de que todos debemos apostar para el desarrollo integral del Estado. Y por supuesto, todo este escenario de desarrollo de actividades se da en un contexto de aplicación de normas legales, desde la Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, resoluciones legislativas. Es decir, como ustedes pueden ver, en nuestro país, mis amigos, hay una infinidad de nombres y de normas con diferentes nombres. Similar a nuestra realidad. Algunas coincidencias hay con los llamados homónimos, pero cada uno de nosotros tiene un nombre que es diferente del de otro, no obstante ser del mismo género, ser de la misma especie, en ese caso, ser la humanidad. En el ordenamiento legal tenemos una similar
categorización normativa. Tenemos entonces además que la democracia en estos últimos tiempos, como decíamos en el caso de los últimos 40 años en nuestro país, viene a ser una situación que se internaliza con nuestra cultura y ya está siendo parte de la tradición cultural de convivir en democracia. Es así que en la democracia, su expresión, digamos, del ejercicio del derecho político se da en las elecciones. Y estas elecciones son para competir por las cuotas de poder. Ustedes ven, por ejemplo, en el ámbito municipal, el que gana la alcaldía no tiene todos los regidores. Tiene una porción de regidores de las minorías, que son los que partieron las elecciones, o sea, no ganaron. En los gobiernos regionales es igual. Hay gobernadores regionales que tienen uno o dos de 12 o 15 y todos los otros son de las minorías, de los que no ganaron la gobernación regional. En el Congreso pasa lo mismo. Ustedes ven, por ejemplo, ahora en nuestro Congreso ningún grupo político tiene mayoría parlamentaria. Y ese, creo, ahí viene el desafío mayúsculo. ¿Nos referimos a qué? A que tienen que tener la suficiente tolerancia, privilegiar los intereses nacionales y ponerse de acuerdo para tomar decisiones en pro de nosotros, los administrados. Como presupuestos principales de este proceso electoral es que se hace un ejercicio de la libertad al elegir por quién votamos en un contexto de igualdad. ¿Y a qué se refiere la igualdad? A que la expresión del poder político, que es inherente a la persona humana, al momento de expresarlo en un proceso electoral, lo hacemos mediante el voto. Y ese voto del científico vale 1, del presidente de la República vale 1, del obrero vale 1. En el escenario cuantitativo, en lo que corresponde al derecho de igualdad política, todos somos exactamente iguales. El voto de uno de mis paisanos, uno de los campesinos, vale 1. El voto del presidente del Congreso o la presidenta del Congreso vale 1. ¿Sí? 1 a 1, igualitos. Consecuentemente, la suma de esos votos individuales va a dar quien tiene más votos y esa es la mayoría en relación al que tiene menos, que va a perder la elección, que sería la minoría. Y aquí, jóvenes, quisiéramos entrar al producto de este proceso electoral. Este proceso electoral nos da como producto la representación política en el ámbito municipal, distrital y provincial. Y también, por supuesto, en el ámbito regional. Que ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis respecto al tema, no para tener que ustedes inducirlos a que se desanimen, sino por el contrario, a que se replanteen cosas que permitan sernos útil. ¿Para qué? Para, sabiendo de qué es lo que tenemos, ver qué es lo que hacemos para mejorarlo. Y me refiero a lo siguiente. Si nosotros vemos, en este momento, si ustedes hacen uso de sus ordenadores y buscan la ley orgánica del Poder Ejecutivo, van a encontrar en la primera disposición final que dice que son, ¿cuántos son los ministerios? Y van a encontrar que son 15, dice. Más la PCM serían 16. Y si lo contrastamos con la realidad que tenemos hoy, ¿qué encontramos? Que en la realidad son 18 ministerios y un presidente del Consejo de Ministros, 19. ¿Por qué? Porque hay 3 ministerios que están con ministros y estructura orgánica funcional, pero que no están en la ley orgánica. Yo diría primer desorden dentro de lo que es la administración del Estado. Es decir, hay 3 ministerios que no están en la ley orgánica. Y si lo vemos desde el punto estrictamente jurídico, soy de opinión que los 3 ministerios que no están en la ley orgánica y que forman parte del Consejo de Ministros terminan viciando todos los acuerdos de ese colegiado, puesto que estarían o habrían 3 intrusos respecto a la toma de decisiones. Consecuentemente, es un primer punto de partida que, reitero, considero
y creo que es urgente que se haga la corrección para no vivir en una informalidad, porque es más, realmente existen legalmente, digamos que casi, constitucionalmente estarían, en mi opinión, fuera. Jóvenes, sumado a ello tenemos que desde el año 2001, producto de la primera reforma constitucional que se hace respecto al capítulo de descentralización, a la fecha tenemos 26 gobiernos regionales. Se han cambiado hasta de nombre al presidente del gobierno regional, ahora se llama gobernador, pero no tenemos ninguna región. Lo único que tenemos son gobiernos regionales que están, yo le llamo, montados encima de los departamentos, que antes eran en todo caso las famosas corporaciones de desarrollo, las CORDES, CORDE Piura, CORDE Tumbes, una para cada departamento. Y solo han conseguido, en todo caso hasta ahora, simplemente rebautizar y sobreponerse sobre instituciones del propio Ejecutivo y digamos hasta cruzándose de repente en funciones. Creo que hay que empezar por reestructurar la administración del Estado. ¿Que es urgente y necesaria la descentralización? Sí. Pero el proceso de descentralización, mis amigos, murió el año 95. ¿La razón de qué? Perdón, el año 2001, 2003. En el gobierno del señor Toledo murió ese proceso. ¿Y saben por qué murió? Porque había una ley que establecía que el proceso de descentralización para lo que son los gobiernos regionales tenía un escenario calendarizado y tenía que darse su ratificación mediante 3 referéndums. Si el primero fracasó, no funcionó, la pregunta es, y se lo dejo para ustedes que analicen, ¿había razón y derecho para seguir eligiendo autoridades para gobiernos regionales donde no hay regiones? Mi modesta respuesta es, considero que no, a menos de que se hubiera hecho una recalendarización, o sea, una reprogramación del proceso para continuar intentándolo. Pero eso es lo que tenemos, que se suma al desorden en el Ejecutivo que les comento. Pero más allá de ello, hemos encontrado, por ejemplo, que en el gobierno del señor Humala teníamos que debía viajar el presidente. Y como ustedes conocen, el presidente de la República para ausentarse del país requiere la autorización del Congreso. ¿Qué pasaba? Ustedes saben, si los que están en derecho y los que no están en derecho, comentarles que de acuerdo a derecho, la ley rige al día siguiente de su publicación, salvo que en la propia ley diga lo contrario. Por ejemplo, se publica hoy una ley y que diga que entra en vigencia el día de su publicación. De no ser así, puede decir también que entra en vigencia a los 6 meses de su publicación, como lo tenemos en nuestro caso, lo que fue el Código Procesal Constitucional, ahora derogado por el nuevo Código. ¿Qué decía esa norma? ¿O qué decía esa ley? Que este código entraba en vigencia a los 6 meses de su publicación. Si eso no es así, rige el día siguiente. Entonces decíamos, ¿qué pasaba con el tema del señor Humala? El Congreso sacaba la resolución legislativa diciendo que se autorizaba el viaje del señor Humala, por decirles, para que viaje. Se aprobaba hoy. Se publicaba mañana la resolución y el señor Humala ya había viajado en la madrugada, antes de que se publique, o perdón, ya publicada, pero recién tenía vigencia el miércoles, no mañana. Y cosas como esas se siguen dando en nuestro país. Y creo que es un tema que debemos empezar por revisar y corregir. Decíamos entonces que producto de estos procesos electorales, también tenemos el Congreso de la República como institución. Y es ahí donde nos encontramos con la siguiente crónica que me permito compartirles simplemente con carácter estrictamente académico y referencial. Referencial para efectos de que ustedes adviertan lo que hemos tenido y lo que tenemos hoy. Jóvenes, en nuestro país, desde la Constitución de 1823, se reconoce en su mayoría de las constituciones congresos bicamerales. ¿Qué significa esto? Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Es así que a la fecha tenemos 9 constituciones que reconocen un Congreso bicameral. 2 constituciones
el Congreso unicameral con el que convivimos hoy, y esas son la Constitución de 1867 y la Constitución de 1993. Y hay algo interesante, una Constitución como es la Constitución de 1826 reconoce la existencia de 3 cámaras. En su artículo 42 dice que habrá una Cámara de Tribunos. En su artículo 46, una Cámara de Senadores. Y en el artículo 50, una Cámara de Censores. Curiosamente, también se han advertido en estos últimos tiempos los gobiernos o quienes conducen el gobierno central o el ejecutivo, en cada circunstancia que hay, digamos, pues, fragilidad política o conflicto político-social, casi sin control, siempre se convoca a un órgano que a la fecha no existe, y me refiero al Consejo de Estado. Jóvenes, el Consejo de Estado solo y tan solo estuvo reconocido en la Constitución de 1834, en su artículo 96, y nunca más se ha incluido en ninguna otra constitución que tenemos a la fecha. Por supuesto, aparejado a ello, respecto a lo que es nuestra Constitución, tenemos lo que se pregona en estos últimos tiempos y que hay muchos legisladores, entiendo, que han sido elegidos proponiendo una nueva Constitución. Comentarles de que la doctrina y el derecho constitucional no reconocen en ninguna constitución la forma y procedimiento de cómo convocar a una asamblea o congreso constituyente para hacer una nueva constitución. Sin embargo, creo que tampoco podemos negar la realidad. Me refiero a que países vecinos del entorno de nuestro país, como el caso de Ecuador, Bolivia y Chile, digamos que han dado un paso atendiendo a la respuesta de la demanda social. El caso concreto es que Bolivia, igual que en el Perú, no tiene en ningún artículo de su constitución una norma habilitante para determinar quién debe o no convocar a un congreso o una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. ¿Qué hizo Bolivia de Evo Morales? Mediante la ley del 6 de marzo del 2006, llamada ley especial, convoca a asamblea constituyente. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía mayoría de representación política en diputados y en Senado Bolivia. Entonces le fue fácil hacer aprobar esa ley. Ecuador tuvo problemas. No podía hacer esa misma figura. Entonces el señor Correa no hizo otra cosa que inventarse un nombre de una norma y le llamó decreto ejecutivo y le puso el número 148, mediante el cual convoca al constituyente para hacer una nueva constitución, por supuesto en la que le permitía ser a él candidato a reelección y fue reelegido, y además en la misma norma dio el reglamento de bajo qué parámetros debía funcionar este órgano. Y ahí me parece, fíjense, un escenario de personal, nada moral de tener que dar una norma en beneficio propio, pero cada quien sabe cómo se maneja y qué es lo que hace, y en tanto se lo permitan también. Tenemos un caso último, el caso Chile, que también piden y reclaman una nueva constitución. ¿Qué ha tenido que hacer Chile? El señor Piñera, mediante la ley 21.2000, ha convocado a un plebiscito y que recién estos días, digamos que ha dado frutos en relación a que ha sido aprobado y empezarán a trabajar una nueva constitución. Y creo que, a fin de maquillarlo un poco, que lo que han hecho, han designado o han elegido como presidenta de este órgano que producirá o construirá una nueva constitución para Chile, lo han puesto de presidente a una dirigente mapuche, es decir, de las comunidades, como decir aquí nosotros, la que llamamos nativas o campesinas también. La representación política en nuestro Congreso, a la fecha, mis amigos, tenemos varios grupos parlamentarios, casi una docena, y todos por representación minúsculas, ¿no?
Es decir, digamos, casi todos cumplen con el mínimo que la ley requiere para que puedan ser protagonistas dentro del Congreso. Me refiero a lo siguiente. En nuestro Congreso, los señores congresistas elegidos por cada distrito electoral, para cumplir sus funciones necesitan estar representados a través de lo que es un grupo parlamentario. Y este grupo parlamentario, por mandato de su reglamento, que en sí es también su ley orgánica, dice que para ser un grupo parlamentario necesitan tener mínimo 5 legisladores. De no ser así, los que son menos de 5 tendrán que agruparse con otros y si no lo logran, se constituyen en grupos parlamentarios especiales, los cuales tienen muchas limitaciones, por supuesto. No podrán ser candidatos a la mesa directiva, no pueden formar parte de ninguna comisión, solo tienen derecho a presentar iniciativas legislativas. Pues bien, ¿qué funciones cumplen los congresistas en el Congreso? Las funciones que cumplen es que, entre otros, tienen que... La principal, se dice para algunos, es la de representarnos. Y hay un punto interesante de apreciación. ¿Cómo es que a mí me representa el congresista de Piura? Si lo ha elegido Piura, y por lo tanto debe ser de Piura. Es el primer error de apreciación. El congresista de Tumbes, el de Tacna, el de Madre de Dios inclusive, que es uno, o el de Ucayali, el de Loreto, o el de Cajamarca, el viernes han prestado juramento. Y ese es el escenario protocolar de habilitación para el ejercicio de la función. Y a partir de que prestaron juramento, tenemos la situación siguiente. Nos empiezan a representar por los próximos 5 años. Claro, aquí hemos tenido una situación privilegiada de 48 horas. ¿A qué me refiero? A que por 48 horas del 23 al 24, 25, hemos tenido 260 congresistas representándonos. ¿Por qué? Porque los congresistas que están saliendo, su mandato terminaba el 25, no el 23. Y hoy día ya nos quedamos otra vez con 130, que son los que juramentaron el viernes. Consecuentemente, ahora ya tenemos solo 130 representantes. Sumado a ello, mis amigos, tenemos que la representación en política en nuestro país ha sido distribuida de esa manera con la finalidad de, se dice, estar debidamente representados todos. Porque en verdad, si queremos que nos represente el de Tacna, a los de Piura, o los de Piura a los de Puno, deberían ser una elección nacional. Pero eso se hace más complejo. Entonces se ha optado por que esta representación sea por departamentos o llamadas regiones, y una vez que se incorporan al Parlamento o a nuestro Congreso, nos representan a todos los peruanos que estuvimos en el proceso electoral, a los que empiezan a nacer y hasta los que están fuera del territorio nacional. Ahora bien, la representación política de cada región hoy, ¿cómo es que se da? Amigos, en nuestro país tenemos 3 instituciones que se encargan de el reconocimiento de nuestro derecho político. Y son la RENIEC, que es la que dice cuántos tenemos 18 años y estamos hasta los 70 años obligados a votar, porque a partir de 70 es facultativo, no es obligatorio. Cuántos electores hay en cada departamento o región. Y por supuesto, esa información la entrega al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, con esa data, distribuye cuántos escaños le toca a cada departamento o región. En razón de ello, los partidos políticos postulan a sus candidatos en cada distrito electoral, llamado así ya, para efectos de las elecciones. Es decir, si por ejemplo en este caso nos toca Madre de Dios, que más o menos tendría alrededor de 200,000 electores, ¿qué significa eso? Significa de que le va a tocar uno. Oiga, entonces, ¿qué pasa si hay 10 partidos políticos? Sí, pues los 10 postularán a uno, pero solo uno va a ganar.
el escaño, no los demás. Tenemos entonces, igualmente, por decirles, en el caso de Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, tienen más o menos 1.500.000 electores. ¿Cuántos congresistas le toca? 5. Y Piura debe tener más o menos 2.400.000 electores, o 2.500.000. ¿Cuánto le toca a Piura? 7. Oye, a Lima, bueno, Lima tiene 10 millones de electores, o de repente ya 11. ¿Cuánto le toca? 36 congresistas. Y es así como se va distribuyendo. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, con esa información que da la RENIEC, produce una resolución administrativa distribuyendo los escaños para cada departamento, para cada región o para cada distrito electoral. Y una vez que eso se ha definido, la OMPE se encarga de todo el proceso logístico, desde la elaboración de cartillas, instructivos y las cédulas, para que en cada departamento se tenga que votar por la cantidad de congresistas que permite la realidad de la población políticamente habilitada para elegir o ser elegida. A partir de ahí tenemos entonces, mis amigos, que hay una expresión concreta. Por ejemplo, la representación política de hoy, que la tenemos, es la siguiente, ¿no? Son 24 legisladores, en este caso son 36 legisladores, o 37 legisladores de Perú Libre. Hay 24 de Fuerza Popular. Y hay uno que tiene, por ejemplo, la mínima, ¿no? 3, que es el Partido Morado. Tiene 5, Somos Perú. Y así se han distribuido por los resultados. Por ejemplo, 13, Renovación Popular. Parece que tiene 15, Alianza para el Progreso. 16, Acción Popular. Y así sucesivamente. Porque ese es el producto de la expresión ciudadana en cada distrito electoral. Y cómo se ha distribuido en relación a los votos preferenciales que les han sido otorgados a cada candidato o a cada grupo político. Nuestros congresistas, amigos, una vez que se incorporan, tienen como funciones, además de representarnos, las de legislar. Y dentro de lo que es la legislación, están facultados para inclusive modificar la Constitución. Y esa modificación de la Constitución se hace mediante la ley de reforma constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 206 de la Constitución vigente. Consecuentemente, a la fecha, también debemos comentarles que los legisladores han reformado la Constitución desde el año 1993 a la fecha en más de 50 oportunidades. Es decir, si ustedes estaban acostumbrados a decir que la Constitución tiene 206 artículos, creo que deben revisar el texto de la Constitución vigente y vamos a encontrar que hay casi 260 artículos, es decir, ya no son 206. Sumado que en cada reforma se han incorporado 1 o 2 artículos por lo menos respecto a lo que es el nuevo texto de la Constitución. También tiene la función de fiscalizar, es decir, cada congresista puede pedirle cuentas al gobierno local, al gobierno regional y, por supuesto, a las oficinas descentralizadas del gobierno central, respecto de la ejecución del presupuesto y si están ejecutando o no bien el gasto público. Y también tienen las funciones de elegir, como es lo que les comentaba al inicio un poco de la charla. Hoy están eligiendo la mesa directiva que conducirá el Congreso por un año, es decir, hasta el próximo año en esta fecha igualmente. En sí, en derecho hablamos siempre de naturaleza, de la norma o naturaleza de las cosas. ¿Cuál es la naturaleza del Congreso? Se dice que la naturaleza del Congreso es un escenario estrictamente político, en el cual, por supuesto, se toman decisiones en pro del país y pensando en la inclusión y el desarrollo integral de su población. ¿Cómo? Me decía en este caso Vanessa de que están ustedes en un escenario previo a lo que será un parlamento universitario en el que van a participar en un par de semanas. Ahí ustedes serán protagonistas y actores dentro de lo que es el ejercicio de la simulación, cómo funciona el Parlamento, y seguramente vamos a estar igualmente acompañándolos.
pero lo que quiero significarles aquí es lo siguiente. La representación política o parlamentaria que tengan ustedes va a depender cuántas universidades tengan y cuántos estudiantes acredite cada una, para que igualmente se haga una simulación similar a la que hace el jurado respecto de cuántos parlamentarios les tocará a cada representación de las universidades en Piura. ¿Cómo se organiza nuestro Congreso? El Congreso, para funcionar, tiene dos columnas básicas de funcionamiento. La organización parlamentaria, que está formada estrictamente por los legisladores, y el servicio parlamentario por los trabajadores, como quienes hablan también. En la organización parlamentaria, que es lo que tenemos a hoy, por ejemplo, en nuestro Congreso, es el Pleno. Este Pleno va a elegir hoy la mesa directiva. Luego de que elija la mesa directiva, a partir del martes o lunes próximo, porque ya tenemos el 28 el mensaje del presidente, el 29 el feriado, y por supuesto las actividades legislativas solamente se retoman el 2 de agosto. Empezarán a formarse las comisiones y también se definirá la comisión permanente. Pero como órganos de toma de decisiones dentro de lo que es la organización parlamentaria, tenemos al Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva y la Presidencia, que es la que representa a la institución. Tenemos además de eso 24 comisiones ordinarias, dentro de las cuales, ¿cuál es el criterio, en todo caso, de su composición? De que tiene que estar integrada por los diferentes grupos parlamentarios, con la limitación siguiente: un congresista no puede integrar más de 2 comisiones ordinarias. Y fíjense que ahí se da un tema muy complejo. ¿Se imaginan ustedes? Hay solamente, creo que, 2 bancadas que podrían tener un representante en cada comisión. Para estar en la 24, me refiero. Y los que tienen 5, ¿cómo hacen para estar en 24 comisiones? Se hace muy compleja la opción de que sean protagonistas y participantes. Pero bueno, es parte de la dinámica de lo que es el contexto de la toma de decisiones políticas, que creo que en algún momento podrán corregirse quizá en el futuro inmediato. Tenemos igualmente órganos como el Consejo Directivo, decíamos, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, les hemos referido que en este caso es la que se está eligiendo hoy. Y por una circunstancia especial de la política nacional, tenemos un problema que, por supuesto, se ha solucionado. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en este momento el Congreso, digamos que está en los 2 escenarios, ejecutivo y legislativo, hasta el 28. ¿A razón de qué? Al ser vacado el señor Vizcarra y no haber un vicepresidente que asuma la responsabilidad que dejaba el señor Vizcarra, por sucesión, el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, pero solo y tan solo en la condición de presidente del Congreso. ¿Se imaginan ustedes el escenario siguiente? Que si hubiera prosperado los 2 o 3 intentos que se dieron para vacar a la mesa directiva del Congreso, censurar la mesa directiva del Congreso. Si hubiera sido censurada la mesa directiva del Congreso, el señor Sagasti tendría que haber dejado de ser el encargado de la presidencia de la República y tendría que haber asumido el nuevo o nueva presidenta que hubiera sido elegida, así sea por 24 horas o por 8 días. Pero así la dinámica del proceso de la democracia y de la distribución del poder, si se quiere, en estos tiempos. Siendo así, inclusive, el señor Sagasti, por supuesto, en su condición de presidente del Congreso, ha ejercido la presidencia de la República, pero como presidente del Congreso, no como presidente de la República, elegido para tal cargo. Sumado a ello, la primera vicepresidenta asumió la presidencia del Congreso también como interina, cuyo mandato terminaron ayer. El caso del presidente de la República o del presidente del Congreso termina el 28 de julio, cuando asuma el nuevo presidente de la República. Curiosamente, fíjense, para el presidente del Congreso, en función de la presidencia de la República, su mandato se le prorroga un par de días más. Pero son situaciones excepcionales, sí. Y que son también de poco estudio, también. Sin embargo, es lo que tenemos y es con lo que convivimos hoy. Tenemos igualmente entonces
que además de eso el servicio parlamentario, complementarles, pasa por este escenario siguiente. El funcionario de mayor jerarquía administrativa es digamos, el gerente de la institución y se denomina oficial mayor. También tiene un adjunto o un segundo cuyo cargo se denomina director general parlamentario. Y se completa este estamento administrativo con la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna o Control Interno, llamado también así. Estando ello, tenemos que referirles que una de las principales o los principales insumos con los que necesita nuestros parlamentarios para el cumplimiento de su función y que es la que de alguna forma tiene mayor trascendencia, es las iniciativas o proyectos de ley. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en principio en que ustedes tienen que internalizar que se dé un problema, digamos, en Piura, que se repita en Ica y que quizá tenga consecuencias en Arequipa y también tenga efectos en Tacna y por lo tanto también en Cajamarca, es decir, que sea un problema nacional. A partir de ahí internalizan la idea de que se necesita una ley para resolver ese problema. Porque si es solamente un tema de Piura, tienen que ir al gobierno regional para que éste, a través de los señores consejeros, aprueben una ordenanza regional y se resuelva el tema para la región Piura. Pero si es para una de las provincias, serán los alcaldes de cada provincia, en la que igualmente mediante la ordenanza municipal resuelvan el problema o la dificultad que ustedes han determinado. En consecuencia, el proyecto de ley o la iniciativa legislativa tiene que tener la visión de que es una propuesta legislativa para resolver un problema nacional, no un problema de mi departamento donde me eligieron mis electores. No. Y eso implica que los legisladores de Piura, los de Tacna o los diferentes departamentos empiecen por conocer el Perú, sus problemas, para darle solución mediante iniciativas legislativas que den respuesta a esas dificultades que en este caso enfrenta estos segmentos de población por este tipo de dificultad. ¿Cómo es la estructura de esta iniciativa legislativa? Vemos el siguiente escenario, jóvenes. En la página web de nuestro Congreso, ustedes van a proyectos de ley y van a encontrar que hay una especie de plantilla en la cual simplemente hay que sustituir datos respecto a los problemas, por ejemplo, sobre el tema salud, no son iguales a los de educación, mucho menos a los de minería y mucho más distantes a los de defensa nacional, por ejemplo. Entonces, en cada uno de los estamentos tiene que ir con el lenguaje que corresponda respecto de el esquema que ya está establecido, o el formato que se tiene, o la plantilla, si quieren, de cómo presentar estas iniciativas legislativas. Entonces, ustedes van a encontrar un esquema que tiene la siguiente estructura, ¿no? En principio empieza por una sumilla y esa sumilla tiene, digamos, en la parte superior un texto que dice proyecto de ley número. Ese número no lo pueden poner, no puede poner el autor ni el grupo parlamentario, lo pone la mesa de parte del Congreso al momento que recibe la iniciativa. Pero para esto, esta iniciativa tiene que ir, además de eso, luego dice sumilla. En la sumilla va el pretítulo de la futura norma legal que se propone. Luego va en la presentación o la identidad del autor, donde dice, por ejemplo, ¿no?, el congresista o los congresistas que suscriben la presente iniciativa, integrante del grupo parlamentario número tal, o nombre tal, presentamos el siguiente proyecto de ley. Y luego viene exposición de motivos, en el que tiene que justificarse hasta desde una perspectiva filosófica y antropológica. ¿Para qué? Para persuadir en principio a la comisión que es la que va a emitir el dictamen. En segundo lugar, al pleno, que es el que va a aprobar o rechazar nuestra iniciativa. Luego se considera también que debe tener como descripción una exposición a lo que se refiere al análisis de costo-beneficio, es decir, cuánto nos va a costar esta ley y qué beneficios va a generar. Luego dice el efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. ¿Es una ley nueva? ¿Es una ley que modifica otra ley? Eso tiene que ponerse igualmente por escrito.
Y un tema más importante quizá, precisar que no genera gasto público. También nos dicen el formato y nos pide el formato que hagamos una precisión si no tiene incidencia ambiental. Y a partir de ello viene la parte resolutiva, que casi siempre en el primer artículo se pone el objeto de la ley. El objeto de la ley va a depender de qué ley estamos haciendo, se pone en ese artículo 1. Y luego, por supuesto, van los otros artículos, tantos como tuviera la iniciativa. Y finalmente hay un tema que creo que también debe corregirse, no obstante que está así ya predeterminado. Me refiero a que hay un artículo que dice, deróguense todas las normas que se opongan a la presente ley. En ese aspecto soy de opinión que debemos ser, desde el punto de vista del derecho, de manera objetiva, porque el derecho no puede estar supeditado a lo que es el escenario subjetivo, ni mucho menos tácito. Tiene que ser de manera expresa. Es decir, en esa norma que dice derógase las otras normas, debe decir norma derogatoria, derógase la norma número tal, número tal, número tal, número tal, para que sea de manera expresa. Y no caer en el escenario que tiene el Tribunal Constitucional igualmente. Cuando se postula una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, al declararla fundada, dice lo siguiente, ¿no? Declárese fundada, o en el tribunal, por la investidura, la Constitución y por los santos dioses que los iluminan, acuerdan. 1. Declarar fundada la demanda, de materia de la presente, y como tal, inconstitucional la ley número tal, y normas conexas. Oiga, ¿y quién va a determinar cuáles son las conexas? Si el propio tribunal tiene que decir cuáles son. Pero estamos así en esos tiempos y reitero, pero que hay que también corregir en esos aspectos. Sumado a ello, dependiendo de la magnitud, el tamaño o la dimensión de la norma, va a ir, pues en todo caso, en el contexto de lo que es los títulos, capítulos, subtítulos, subcapítulos, y por supuesto, en el tema de lo que es también usar un lenguaje como corresponda. El número es numeral, no inciso, y la letra es literal, tampoco es inciso. Consecuentemente, la ley está integrada por artículos, títulos, numerales y literales. Y si quieren, bueno, parágrafos, cuando hay 1 o 2 párrafos dentro de un mismo artículo. Sumado a ello, mis amigos, decirles que efectivamente esta tarea corresponde a muchos actores, entre otros los ciudadanos, en aplicación del mandato de la ley 26.300, conocida también como Ley de Control y Participación Ciudadana. También a los propios entes del Estado, como el propio Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y los llamados órganos autónomos. ¿A dónde debemos apuntar y qué es lo que debemos precisar? En principio, soy de opinión que debemos conocer el país, sus problemas, e identificar qué dificultades son las que no permiten avanzar o tomar decisiones en pro del desarrollo de nuestros semejantes. A partir de ello, por supuesto, vamos a tener el contexto que las normas serán eficaces y no meramente declarativas para que diga el legislador de que ha cumplido con su función y no con la finalidad para la que debe aprobarse o crearse una norma. En cuanto a mí se refiere, amigos y amigas, expresarles mi gratitud por estar aquí y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto para poder aclararlas o contestarlas dentro también de las limitaciones que como personas todos tenemos. Muchas gracias.